No sé si decir buenos días o buenas tardes o buenas noches. Sé que para los cubanos es buenos días, aunque ya casi estamos en buenas tardes. Y para los rusos debe ser buenas noches, ¿no? Добрый вечер или добрый день или доброе утро. Это все зависит от часов. Bueno, mi presentación es sobre las especificidades que yo percibo en las relaciones bilaterales Cuba-Rusia. Esto en un análisis comparativo con otras realidades de relaciones bilaterales, tanto de Cuba como de Rusia, como de otros países. Y lo voy a tomar desde un punto de vista más genérico. No quiero basarme solamente en la situación actual, sino desde un punto de vista más complejo, ¿no? Desde el punto de vista de la complejidad. En primer lugar, una especificidad de esta relación. Ha demostrado ser resiliente. A pesar de todo el barraje mediático contrario a las relaciones que hubo a principios de la década de los 90, cuando era el capitalismo salvaje de Chubais, del equipo de Kozyrev, del equipo de los liberales, que dirigió la proyección externa de Rusia. Pese a eso y pese a todo lo que a fines de los años 80 dijo la Glasnost en contra de las relaciones con Cuba, y el papel de la televisión, de Berezovsky y de todos aquellos que conformaron la opinión pública en Rusia a fines de los 80, fines de la perestroika y durante todos los 90, y algunos que quedan, pese a esa manipulación mediática. Se oye mal. Pese a la manipulación mediática, yo creo que la relación Rusia-Cuba ha demostrado su fortaleza y ha demostrado su resiliencia. Y también de determinadas visiones muy negativas sobre Rusia que circularon en nuestros medios a inicios de los años 90. ¿Por qué se explica esta resiliencia? ¿Por qué se explica que hoy, incluso pese a todo lo negativo que pasó, se mantenga este nivel de relacionamiento entre Cuba y Rusia? Yo no creo que sea solo por el petróleo, ni que sea solo porque Cuba está cerca de Estados Unidos. Creo que hay otros elementos que a lo mejor no se abordan mucho en los estudios de relaciones internacionales, pero que sí tienen un peso para explicar esta resiliencia y esta continuidad. En primer lugar, hay un componente afectivo en estas relaciones. A veces en teoría de las relaciones internacionales, mencionar el término afectivo no suena muy propio, ¿no? Pero yo creo que es importante porque las relaciones las hacen los pueblos, las hacen las personas. Y siento que en la mentalidad rusa y en la mentalidad cubana hay un sentimiento antiliberal innato en contra del tema del individualismo clásico occidental, o en contra de la visión instrumental de muchas cosas, solamente los intereses. Tanto entre rusos y cubanos, el tema de los valores es muy importante. El tema del respeto a las identidades. Siento que hablando con los colegas rusos y compañeros, hay una percepción de admiración por la resistencia del pueblo cubano
al igual que en el pueblo cubano, hay un sentido de respeto hacia la resistencia del pueblo ruso y de los sectores patrióticos rusos, muchos de ellos en las estructuras de poder, que simplemente han plantado cara al occidente liberal. Creo que hay una admiración mutua que, repito, no es solo entre los sectores gubernamentales que conducen las políticas, incluso las políticas bilaterales, sino estamos hablando a nivel de las sociedades. Y yo creo que eso es un tema importante. Creo que también dentro de este segundo punto hay un componente humano. Muchos cubanos que estudiaron en Rusia hoy ejercen papeles fundamentales, importantes en las estructuras gubernamentales cubanas. Creo que el sentimiento de respeto y, por qué no, de Lyubov hacia Rusia, de amor, está presente en muchos sectores de la sociedad cubana que han tenido vínculos con Rusia. Y esto lo digo también como un reconocimiento a la sociedad de amistad de Rusia con Cuba, que en el tiempo que yo estuve trabajando allá en Moscú, lo percibí donde quiera que tú vivas. Y no solo en Moscú, te estoy hablando, puede ser de Archangelsk o puede ser de Tula, de cualquier lugar, de Omsk, de Krasnoyarsk, de Krasnodar. En fin, hay un sentimiento mutuo de respeto a nivel de la sociedad. Y yo creo que esto es importante. Es la base valórica que ha mantenido la resiliencia de estas relaciones, y que cuando se decidieron las autoridades de ambos países relanzar los vínculos, yo lo ubico con la visita de Raúl Castro a Moscú en el 2009, aunque desde antes se venía tejiendo esta relación con intereses económicos, etcétera. Pero yo creo que aquella visita de Raúl Castro fue muy importante desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista afectivo y de valores en las relaciones bilaterales, perdón. Hay un componente ya parte de la filosofía política cubana y la filosofía política rusa que tiene que ver con el respeto a la soberanía. Sé que el movimiento euroasiático lo ha reivindicado, y con lo cual coincidimos para respetar la proyección propia de Rusia y la proyección propia de Cuba. Y aquí también hay una conciliación de valores y de intereses. No solo estoy hablando de intereses, estoy refiriéndome en este punto a los temas de los valores. El respeto a lo que es justo, por parte de Cuba y por parte de Rusia, y esto tiene que ver con el papel de la ONU, tiene que ver con el respeto que ambos le damos al derecho internacional. Yo creo que estos son puntos importantes. Hay un tercer elemento vinculado con este tema, que parcialmente lo mencioné, que tiene que ver con los sectores gubernamentales en Rusia y en Cuba. En Cuba yo lo vería más claro, en Rusia no siempre es tan claro. Hay sectores más vinculados a las finanzas, más vinculados a sectores que tienen que ver con grupos oligárquicos en Rusia, que tienen una visión quizás más pro-occidental, que miran con determinada condescendencia a Cuba, como que bueno, este país vuelve a ser un país deudor, va a ser un fardo para Rusia, pero la mayoría de los sectores dominantes rusos creo que tienen esta visión que hablamos anteriormente, más patriótica, y que revalidan el papel político que tiene Cuba, incluso para los propios intereses de Rusia. Y esto tiene que ver, claro está, y voy al cuarto punto,
temas geopolíticos. Sé que el profesor Dugin, bueno, hacía esa pregunta. Yo soy el subdirector del Centro de Roque y, bueno, un poco completar el punto que él mencionaba. Claro que las proyecciones que ustedes han desarrollado son conocidas acá. La visión de la Gran Eurasia para nosotros es fundamental. No en balde hemos dado el paso de ser observadores en la Eurasijski Ekonomiska Soyuz, la Unión Económica Euroasiática, porque percibimos desde el punto de vista geopolítico que para Cuba, para América Latina y para el mundo en general, una Eurasia fuerte, unida, con un papel activo de la Federación de Rusia, es clave para el equilibrio del mundo. Si a esto le une los países de Asia Central, la proyección inicial y actual que tiene Nursultán Abishevich Nazarbayev, el papel de Asia Central como corazón de las estructuras de poder euroasiáticas, el vínculo con la Franja y la Ruta de la Seda, la Organización de Shanghái y y China, yo creo que es fundamental. A los intereses geopolíticos de Cuba le es muy importante. Y desde el caso de Rusia, también por lo que representa Cuba, no solamente desde el punto de vista de que está en América Latina, está en las cercanías de los Estados Unidos, sino que Cuba es una alternativa. Y Cuba es un modelo que se ha mantenido, con todos los problemas, pero es un modelo que se ha mantenido. Demuestra la viabilidad de un sistema alternativo y de una alternancia al poder hegemónico occidental, en este caso anglosajón, en este caso específicamente norteamericano, que le es de interés a Rusia geopolítico y también desde el punto de vista conceptual. Es decir, que aquí hay una coincidencia geopolítica importante. En quinto lugar está el tema de los intereses propios, intereses que tienen que ver con, desde el punto de vista económico, tiene que ver en el caso de Cuba, por ejemplo, Cuba necesita proyectar los avances que tienen sus vacunas, los avances que tiene en sus productos biotecnológicos, los avances que tiene en la prestación de servicios, no solamente que pensar en las exportaciones en términos de bienes, también de servicios, a ese gran mercado que es la Federación de Rusia, 146 millones de habitantes, al gran espacio de la Unión Económica Euroasiática, en Belarus, Kazajstán, Armenia y Kirguistán, pero también en otros espacios de la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, hace poco ha estado una brigada que ha sido muy efectiva en Azerbaiyán. Y yo creo que es un precedente de que si se hizo en Azerbaiyán, ¿por qué no hacerlo en otros lugares de la Gran Eurasia, específicamente en Rusia? A Cuba le interesa Rusia como mercado, como destino de sus exportaciones. A Cuba le interesa Rusia también como fuente de inversiones para remodelar nuestra industria. Y estoy pensando en una gran sector de la industria cubana que fue hecha desde el cero con tecnología procedente de la antigua Unión Soviética. Qué grandes posibilidades hay de reorganizarla, de modernizarla. Ahí tienen, por ejemplo, Antillana de Acero, tienen la industria textil cubana, tienen muchos otros sectores de la industria donde nos convendría una mayor afluencia de financiamiento ruso. Necesitamos turistas rusos. No sé si saben que en estos primeros tiempos del año son de los primeros emisores de turistas a Cuba. Hay ya, por supuesto, por los problemas que tiene Canadá, países de la Unión Europea, pero no hay dudas que Rusia está despuntando como uno de los importantes emisores de turistas hacia nuestro país. A Cuba eso le interesa. Y a Rusia también le interesa desde el punto de vista económico para colocar muchas de las exportaciones de su industria, que no son competitivas en otros por temas tecnológicos, que están sujetas a sanciones
por parte de la Unión Europea y otros países occidentales, sobre todo los Estados Unidos, y puede ser un mercado al cual pueden dirigir sus exportaciones. También los temas del turismo. ¿Por qué si los rusos van tanto a Seychelles o a Tailandia no vienen a Cuba? Tanto como desearían ambas partes. Y estamos hablando de 12 o 13 horas de vuelo. Todo esto, por supuesto, sería el mundo post-COVID, pero cuando tengamos la vacuna acá y podemos ponerle la vacuna a nuestros turistas rusos, evidentemente va a incrementarse el flujo. Es decir, aquí hay una comunión también de intereses de ambos lados desde el punto de vista de los intereses. Hay un punto muy importante, sería el sexto punto, es que a Rusia no le interesa cambiar el sistema político cubano. No estamos hablando si están de acuerdo o no, cada cual tiene su tema de soberanía, ¿no? Cada cual tiene su manera de enfocar el ordenamiento interno, las proyecciones ideológicas dominantes y tal, pero hay respeto. Y Rusia no está, como otras embajadas de países occidentales, específicamente de los Estados Unidos, generando disturbios en Cuba, generando problemas de subversión, prestándose a acciones de grupos contrarrevolucionarios, y eso para nosotros es muy importante. Habría que elaborar más teóricamente sobre este tema, pero yo creo que la relación Rusia-Cuba, Cuba-Rusia, es un modelo de relaciones entre un gran país, un país que es una potencia global, con un país pequeño que respeta su soberanía. Y aquí quiero, porque hay muchos elementos, ¿no? Este seminario, quizás esta serie de seminarios puede ser un esbozo para plantearnos esta hipótesis, porque yo creo que si estaríamos construyendo una alternativa de sociedad mundial, necesitamos traer ejemplos. Yo creo que el ejemplo de la relación Rusia-Cuba es importante. Hay otro punto que yo quería tocar. Cuba no es un satélite de Rusia. Nunca lo fue ni de la Unión Soviética, donde había mucho mayor comunidad ideológica, comunidad de valor, mayor vínculo económico y tal. Yo creo que Cuba ha demostrado un nivel de independencia, un nivel de autonomía en la conducción de sus asuntos internos y sus asuntos externos, al igual que Rusia. No hay por qué pensar que como es un gran país y un pequeño país, hay que pensar solamente en relaciones de dependencia o en relaciones de proxy. Y las autoridades rusas lo saben y lo respetan. Por eso yo creo que aquí hay un carácter simbólico importante. Y finalmente, quiero mencionar el último aspecto, sería el séptimo, es de las potencialidades que hay en nuestra relación. No son relaciones del pasado, son relaciones del presente y son relaciones del futuro. Ambos nos vamos a seguir necesitando. Hay una base muy fuerte en términos de valores afectivos, ya la mencioné. Las relaciones internacionales también son entre personas, son entre pueblos. No hay que pensar solamente de una manera, digamos, pragmática, de tomar a los estados como entes unitarios. Hay todos muchos matices en estas relaciones, pero pueden ser relaciones de futuro. Y yo creo que hay que trabajar. Hay que trabajar desde el lado cubano, por ejemplo. Yo a veces soy muy crítico de que no todas las empresas, a nivel gubernamental es más o menos claro, pero ya a nivel específico de las empresas, a nivel específico de determinados sectores, simplemente no se prioriza suficientemente a Rusia por cuestiones culturales, por fallas en algún que otro trabajo, al igual que en Rusia. En Rusia hay muchos estereotipos sobre Cuba. Qué buen estereotipo el de Cuba, el de Lyubov Maya. Хорошо, no это недостаточно. Hace falta un mayor nivel de relacionamiento con investigadores rusos, por eso agradecemos tanto la presencia de ustedes, con universidades, con la opinión pública rusa,
pero hablar en un lenguaje moderno, no solamente remitirnos a periodos anteriores, sino la lógica de estos intereses para Rusia y de estos valores compartidos. En todos los temas que he mencionado, el potencial es enorme. El potencial académico, a lo mejor, mira, tenemos este intercambio, antes había que gastar 2.000 euros para ir a verlos a ustedes, o viceversa. Y yo creo que estas posibilidades de intercambios por esta vía, videoconferencia, va a hacer que las relaciones académicas y personales se incrementen sensiblemente. Al igual que en la esfera del turismo, en la esfera del comercio, en las esferas financieras y de las inversiones, etc. ¿Por qué los rusos van tanto a República Dominicana y menos a Cuba, por ejemplo? Hay que trabajar en Cuba para atraer ese flujo de turistas rusos. En fin, el punto con el que quiero terminar es el de que las relaciones Cuba-Rusia son relaciones también del futuro. Muchas gracias.